Scheinmovna ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Querido Jorge, queridos oyentes, es un placer volver a estar un día más con vosotros en Yiddishlandia. Bueno, hemos hablado ya varias entregas sobre la incipiente influencia del sionismo dentro del ideario de los judíos de Europa, incluso cómo el sionismo también se desprende de alguna manera a partir de las ideas socialistas y utopistas, etcétera, etcétera. Pero claro, no todo el monte es orégano y no todos los judíos eran sionistas. E incluso algunos que no eran sionistas se organizaban para seguir de alguna manera un poquito más apegados al marxismo, pero conservando esa identidad judía, ¿no? Sí. Básicamente podemos afirmar que el movimiento marxista en Rusia y el judaísmo podrían ir unidos de la mano, independientemente de que el padre del marxismo ruso, Plejánov, era ruso, no era judío. Sin embargo, ya vemos que en la primera organización marxista rusa, fundada en Ginebra en 1893, figura un judío llamado Pavel Axelrod, el cual será uno de los futuros integrantes de la corriente menchevique con el paso del tiempo en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Uh-huh. Bueno, eso eran los comunistas rusos en el exilio. En el exilio. Uh-huh. La organización en el interior va a tardar muchísimo más. Y muchísimo más por una razón. Porque la tercera sección o Ojranka, es decir, la policía zarista, funciona muy bien. Uh-huh. Y evidentemente la difusión del marxismo en el interior de Rusia es lentísima, en el sentido de que la primera organización marxista rusa en el interior, la Unión de la Emancipación de la Clase Obrera, se va a fundar solamente en 1895 en San Petersburgo. Cuando en el centro de Europa, Alemania, Francia, Inglaterra, ya desde los años 60, 70, ¿no? Sí, claro, y además incluso ya los países periféricos de Europa como Grecia, Italia, España y, ya había movimientos y comunistas. Portugal, ya había movimientos socialistas desde los años 70, es decir, el PSOE se funda el 2 de mayo, por ejemplo, de 1879. Uh-huh. Es decir, son movimientos mucho más rápidos, pero claro, en Europa no había la represión ni el régimen autoritario que había en la Rusia zarista. Uh-huh. Entonces, el movimiento obrero judío podríamos decir que va condicionado evidentemente al desarrollo capitalista que se produce en el Imperio Ruso a partir de comienzos de los años 90 con inversiones alemanas, inglesas, francesas, y también podemos hablar incluso hasta de la figura de Alfred Nobel, que es el rey del petróleo en el Imperio Ruso, con sus concesiones en la ciudad de Bakú, la capital de Azerbaiyán. Uh-huh. Esto condiciona el hecho de que muchos judíos, a pesar de que estén aislados, sobre todo en Polonia, se empiecen a integrar en las fábricas, los talleres
que se van montando en el reino de Polonia, que está bajo la soberanía rusa, el cual está a su vez experimentando, evidentemente, ese desarrollo capitalista por el contagio de Alemania y de Austria vecinas, que evidentemente están 20 o 30 años más adelantados a nivel industrial que el propio imperio ruso. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que de Polonia los fabricantes polacos empiezan a invertir en las zonas de influencia polaca a nivel cultural y donde viven polacos, que coinciden tradicionalmente con los territorios que han estado en litigio con Rusia desde el siglo XVII. Es decir, para que se haga una idea al público, los territorios fronterizos entre Lituania y Bielorrusia, limítrofes con la antigua Moscovia, que habían sido durante todo el siglo XVII y XVIII objeto de constante enfrentamiento entre la Reich Pospolita polaca y Moscovia. Ujú. Entonces, desde ahí, a partir de los años 90, empezamos con la creación de talleres, pequeñas fábricas, con lo cual, evidentemente, se va creando en la zona un proletariado judío y, al mismo tiempo, podemos decir también que esto coincide con el cambio cualitativo que experimenta el yiddish como lengua, cuando también, por influencia de la judería polaca, con gente como Mendele Moicheres Forin, Pérez o Solomansky, pues evidentemente el yiddish pasa de ser una jerga a convertirse en un idioma que empieza a tener literatura, y aparece la figura en el Imperio Ruso en Ucrania de Sholom Aleichem, que es el padre de la literatura yiddish en todo este territorio. Entonces empiezan a aparecer también vía Polonia los primeros círculos de discusión marxista judíos en Varsovia, en Białystok, y de allí pues pasan a la zona de Bielorrusia como Minsk y Vitebsk, y de allí pasan a Lituania, a Kovno o Kaunas actualmente, y Vilno o Vilnius, la actual capital de la República de Lituania. Ujú. Básicamente podemos afirmar que el impulso a la organización judía viene a partir de las diferencias que se producen en 1895 en el seno de la Unión por la Emancipación de la Clase Obrera en San Petersburgo, entre Lenin, por un lado, y Julius Martov, cuyo apellido real era Zenderbaum, que era también otro dirigente judío que sería con el paso del tiempo también muy cercano políticamente a la figura de Axelrod. En Rusia existía en aquella época la costumbre de celebrar las Mayovka. La Mayovka
era la reunión clandestina en bosques, en casas, donde pudieran organizarlo, de los marxistas rusos, donde se discutía de política. Y se estudiaban las obras de Marx, Engels y de Plejánov. Entonces, el movimiento obrero judío y la necesidad de un partido judío es expuesto en la Mayovka, que se celebra en Vilno el 1 de mayo de 1895, cuando precisamente Martov hace un informe titulado El punto de viraje en la historia del movimiento obrero judío, que sería publicado 5 años después en Ginebra. Es el primer discurso político del cual se tiene testimonio celebrado en yiddish en la historia del movimiento judío ruso. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque en torno a este discurso empiezan a agruparse los diferentes grupos marxistas judíos en yiddish de obreros, artesanos e intelectuales locales que desembocarían en la fundación del Bund, es decir, la Unión Obrera General Judía de Lituania, Polonia y Rusia, que sería el primer partido obrero judío marxista de la historia. Un congreso muy importante porque participan 13 organizaciones de todos estos territorios que he mencionado, y porque además se decide también crear la prensa judía, un diario semanal que aparece con el nombre de Arbeiterstimme, es decir, la voz de los trabajadores, y una especie de revista teórica titulada Jüdische Arbeiter, es decir, el trabajador judío. Además, en este congreso se decide también crear un comité central al frente del cual aparecen figuras como Kremer, Mutnik o Levinson, que luego tendrán una influencia muy importante en ese movimiento obrero judío. Este congreso también es importantísimo. ¿Por qué? Porque sirve de empujón a la fundación, un año después, del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en la ciudad de Minsk. Un partido ya que no es de judíos, un partido Exacto. Para rusos. No, un partido no solamente para rusos, sino un partido marxista que va a abarcar, podríamos afirmar, a todas las nacionalidades, más de 120 existentes en esos momentos en todo el imperio ruso. Claro. Sí, no, cuando uno dice ruso se quiere referir al imperio zarista, sí. Claro, evidentemente. Entonces, en este sentido... Están los chechenos, los uzbecos, los de todo. Todo el mundo. Entonces, lo importante de este proceso es que el Bund colabora estrechamente en la preparación de este congreso con los marxistas
no judíos, y juega un papel muy importante en la configuración de este nuevo partido. De hecho, 3 de los dirigentes del Congreso celebrado fundacional del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, celebrado en Minsk del 1 al 3 de septiembre de 1898, eran judíos: Katz, Kremer y Mutnik. Una pregunta. ¿Este partido socialdemócrata no es el que va a ser el Partido Comunista, o sí? Sí, pero vamos a dar tiempo Porque al claro, tiempo. como dice socialdemócrata, Es que se llamaba así. todavía se definían como socialdemócratas. Es decir, se va a llamar Partido Obrero Socialdemócrata Ruso hasta 1917. Ujú. Porque digamos que son las siglas casi del PSOE en España, que tú mencionabas antes. Exacto, exactamente. Es decir, todo el movimiento obrero se articula en torno a lo que en esta época se llama el socialismo democrático. Ujú. Y además es curioso porque hay que decir que en esta época empiezan a coexistir ya las dos tendencias del marxismo. Es decir, el socialismo democrático, en el sentido de que está basado en la llegada al socialismo mediante reformas, que luego, bueno, los dos teóricos fundamentales, uno de ellos era un judío, Bernstein, Sí. y otro, Kautsky, Ujú. y el socialismo revolucionario representado por un lado por Lenin y dentro del mundo judío por otra figura a la cual también, si Dios Ya, quiere, le dedicaremos a un Trotsky, programa. ¿no? Sí, Trotsky, y también en Polonia, Ujú. Rosa Luxemburgo. Ah, claro. ¿En Polonia o en Alemania? En Polonia primero y luego en Alemania, porque Rosa Luxemburgo era polaca. Ajá. Bueno, eso es lo que pasa con los movimientos internacionalistas, ¿no? Que ya... Claro, es decir, la acción se celebra siempre en una geografía que evidentemente para nosotros ahora es totalmente ignota. Es decir, hay que meterse en la mentalidad Ujú. de la época. El Bund es importante en este periodo de consolidación del movimiento obrero en Rusia en la medida en que de 1898 a 1900 va a dirigir en la zona de demarcación judía la friolera de 312 huelgas. Esto es un caso inaudito, no solamente en la historia de Rusia, sino también en la del movimiento obrero europeo. 312 huelgas en 2 años. En 2 años. Mm. Es decir, ¿por qué? Porque son básicamente, para que nos entendamos un poco, huelgas no de carácter, evidentemente, general, pero sí huelgas sectoriales defendiendo los intereses económicos y las reivindicaciones sociolaborales de cada una de las ramas de la producción. Ujú. Y eso estamos hablando que todavía estaban, como mencionamos antes, bajo el control, el férreo control del zar y de su policía. Sin duda alguna. Con lo cual habrían varios judíos que iban a la cárcel también. Unos cuantos. Y además eso ya, curiosamente, incluso lo de los judíos en la cárcel, es un cuadro que se muestra incluso antes de fundarse el Bund. De hecho, la primera vez que aparece el judío en la cárcel, tanto en la literatura yiddish como en la rusa, es precisamente en la obra más célebre de Sholom Aleichem, que es Tevi el lechero, donde una de las hijas Está de novia con un revolucionario. es la novia de un marxista
ruso judío que es desterrado a Siberia y ella también pues acaba yéndose a vivir con él en el destierro. Ujú. Tengo una pregunta que hacerte, porque estamos en un punto que o falta muy poco y seguimos o hacemos una segunda parte. ¿Cómo lo ves? Pues entonces podemos terminar diciendo que parte del judaísmo que está integrado en el Bund, como Martov, Axelrod y otra gente, van a colaborar también con Plejánov, Lenin y Trotsky en el órgano teórico del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que se editará en Suiza con la cabecera de Iskra, la Chispa. Ujú. O sea que, si puedo resumir bien esto, quiere decir que el germen del partido que hizo la Revolución Rusa era una asociación judía. Pues podemos afirmarlo con toda certeza. Ujú. Bueno, esto es para añadir a la historia que ya conocemos de los judíos, porque como decíamos al principio en la presentación de este programa de hoy, no todos estaban mirando hacia una solución nacional del problema judío, sino que algunos aceptaban la tesis de Marx de una solución internacional del problema judío. Es decir, cuando llegaran los tiempos utópicos o mesiánicos del comunismo, se acabaría el problema de los judíos porque era un problema de una anomalía nacional que ya no tendría ningún sentido en esa nueva sociedad. Exacto, pero de eso ya hablaremos el próximo día porque hay que especificar también un poco, al margen de los acontecimientos externos, lo que era la concepción que tenía y el programa, el Bund de la revolución en este periodo hasta 1902. Pues nada, hemos dedicado a esta primera parte para empezar a hablar del Bund. Es un partido político que va a tener una influencia determinante en el devenir del mundo judío en este final del siglo XIX, pero especialmente en la primera mitad del siglo XX también, no solamente en esta zona donde nace, en el Imperio Ruso, Imperio Zarista, sino que cuando se venga abajo este Imperio Zarista con la Revolución Rusa y el final de la Primera Guerra Mundial, su ideario también se va a expandir por el resto del mundo, por Europa y por países a los que los judíos van a emigrar desde Europa. Así que hablaremos de ello, seguiremos hablando de ello en 2 semanas, aquí en Yidishlandia, aquí con Ángel Luis Encinas Moral, a quien agradecemos enormemente que nos ilumine sobre estos pasajes de la historia de los judíos tan cercanos en el tiempo, pero tan desconocidos a veces. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, queridos oyentes. Será un placer continuar con el Bund. Kauft je billig Benemones, kaufen hat auf mir Rachmones. Ratte wat von Hunger mich erzählt.